es el cumple de Rosario, se podría decir así. ¿Cómo pasamos de ser una villa a ser una ciudad? Esa posibilidad que tuvimos de casi ser capital del país, que pegó en el palo, no quisieron. Por supuesto, siempre hay un poder central que, sobre todo en aquella época, no quería. Bueno, ahora también. Pero igualmente, digo, hay toda una historia que arrastramos como ciudad, pero que hay una cuestión anterior también, y que de allí viene aquello de la provincia invencible de Santa Fe, cuando Santa Fe se unía con Entre Ríos y con la banda oriental para combatir el centralismo que tenía, no el centralismo del central, sino el centralismo de los porteños. Carlos Pipo Pistelli, lo tenemos en línea ya. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bueno, contanos un poco el desarrollo que hemos tenido, yo decía, de ciudad, de villa a ciudad. ¿Cómo fue eso? Sí, una de las cosas interesantes de nuestra ciudad, que la gran mayoría de los rosarinos conoce, es que somos una ciudad sin fundación. Es decir, todo nace con una entrega de merced, era una facultad que tenía el rey, que era el dueño de todas las tierras de América, de entregárselas a un capitán llamado Romero de Pineda, allá por finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que es cuando comienza la población de Rosario sin necesidad de ser fundada y bajo el amparo y la protección de la Virgen del Rosario, porque una imagen en un momento determinado de la historia del nacimiento de nuestra población no quiso moverse del Rosario, entonces se la tuvo como un augurio de que la imagen quería quedarse en el lugar, y establecieron entonces una parroquia, una pequeña capilla en realidad, en honor a la Virgen. El primer nombre de nuestra ciudad fue Pago de los Arroyos, que iba desde Arroyo del Seco hasta el norte casi el Saladillo. Pero el nombre que imperó fue el Rosario. Y no tuvimos cabildo, que era importantísimo para la época, ¿no? Para la formación de ciudades. Y no tuvimos cabildo. Acá tenemos un rosarino que quiere aparecer cada rato. No hay problema, y que lo haga. Que lo haga. No tuvimos cabildo, y eso fue importante para la constitución y la formación de la provincia en sí. La provincia nace a partir de los conflictos del centralismo porteño que vos marcabas con la figura de Artigas, el líder de la banda oriental y primer federal de la región, que va extendiendo su influencia hasta llegar a la provincia de Córdoba, en su máximo alcance, y de esa forma Santa Fe logra su autonomía con el primer gobernador, Francisco Candioti, que era un hombre que quería mucho a Rosario y que le veía a Rosario la posibilidad de un despegue por la ubicación geográfica, y la gran mayoría de los viajeros que pasaban por Rosario decían: este lugar está llamado a ser uno de los puertos principales de toda América. Ahora, siempre se le agarraron con Rosario, ¿no? En la época de las pestes. Balcarce, tenemos una calle tan larga que se llama Balcarce, y Balcarce, después de haber perdido con López al norte en Santa Fe, cuando pasa por acá quema todo. Siempre se le agarraron con el poblado. Sí, y eso que fue la ciudad en donde nació la bandera, ¿no? Claro. Producto de la posibilidad de que Rosario sea un puerto o un lugar de defensa de los ataques de la flota española que estaba en Montevideo, que termina con el famoso combate en San Lorenzo. Rosario fue destruida en enero de 1819 por este general Juan Ramón Balcarce, que destruye toda la ciudad. Sobre 180 viviendas que tenía Rosario, quedaron apenas 16 en pie, y en 1840, en medio de las guerras de Rosas con los franceses, Rosario fue bombardeada por una flota francesa. Es decir, que la historia de Rosario estuvo en medio de esos combates. Y además, además de estar en el medio de los combates, también ocurrió aquello de las pestes, ¿no? Que, lo decíamos, al tener un puerto, se acercaban de los puertos, y Rosario tenía varias pestes, pero desde Buenos Aires no tuvieron mejor idea, que decíamos, quémenla, o quemen por lo menos toda la parte del puerto, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, sí, siempre fue una localidad llamada Grandes Cosas, pero que le costó.
Recién con Urquiza, cuando logra el triunfo de la batalla de Morón, que los brasileños llaman Caseros, la separación de Buenos Aires decide no participar de lo que es la formación de la Constitución Nacional, y entonces Rosario se termina convirtiendo en el principal puerto de la Confederación, y en función de una ley que fueron los derechos diferenciales, por la cual los barcos que venían del extranjero, si no pasaban por Buenos Aires, tenían prioridad de desembarco en Rosario, Rosario logró grandes inversiones y la llegada de un famoso banquero llamado el Barón de Maguá, de la Cortada ahí en pleno centro de Rosario, que fue también junto a Urquiza uno de los principales impulsores de la ciudad ya después del 5 de agosto de 1852. Contanos un poco cómo fue esto como decíamos, del paso de la villa a ser una ciudad y de la importancia, cómo Rosario comienza a tener importancia por sus comerciantes, más allá de ser una ciudad portuaria. A partir de la década del 50 y la década del 60 del siglo XIX, se empieza a dar en toda América un fuerte flujo inmigratorio de gente que venía de Europa principalmente, Estados Unidos, Argentina fundamental, que venían a hacer la América y que se convierte ya en política de Estado. Es decir, tanto la Confederación con Urquiza, como lo planteaba la Constitución alberdiana, y ya después con el país unificado y centralizado con Sarmiento y Avellaneda, empieza a venir mucha gente a punto tal que en 1856 nace la primera colonia en la provincia de Santa Fe, Esperanza, la actual localidad de Esperanza, y esa llegada de inmigrantes también trae nuevos bríos a toda la provincia de Santa Fe, que paradójicamente para 1852 no era ni siquiera la provincia más poblada del país, sino que era una de las más atrasadas, te diría. Y eso, a partir del flujo inmigratorio y ese pequeño proceso con Buenos Aires separada del país y la llegada de estos comerciantes, Rosario se convierte en una de las ciudades más pujantes de toda la Confederación y la provincia de Santa Fe como una de las primeras receptoras del flujo inmigratorio, con algunos apellidos ilustres, Aarón Castellanos, muchos suizos, muchos italianos de las distintas regiones, españoles a su vez, judíos. Santa Fe también es la primera ciudad con una inmigración judía determinada, la ciudad Moisésville. Y de esa forma la inmigración es la que le da también todo el acompañamiento al crecimiento de la ciudad de Rosario. Y por eso sucede eso que vos marcabas al principio. Debido a esta situación que siempre generaba Buenos Aires para las provincias, el conflicto eterno de provincias con Buenos Aires, en algún momento determinado de la historia se entendió que Rosario, que como no era una ciudad que era capital provincial, Rosario no es capital provincial, y estaba como en el medio del camino, podía llegar a ser la ciudad indicada para convertirse en la capital de la República Argentina. Así se lo intentó en distintas leyes. El propio Congreso de la República en 4 oportunidades dictaminó que Rosario fuera la capital de la República, y los dos presidentes de entonces, Mitre y Sarmiento, abortaron esa posibilidad que contaba con el aval del Congreso y de las provincias. La propia provincia de Santa Fe había cedido el terreno para que Rosario naciera. El famoso periódico de nuestra ciudad, que con plata de Urquiza nació justamente bajo esos auspicios, la capital que quedara en Rosario, y fue el momento cumbre, políticamente hablando, de la ciudad de Rosario en la posibilidad de ser capital del país. Podremos volver. Viste que Mitre y Sarmiento son paralelas, pero ahí se juntaron, ¿eh? Ahí se juntaron. Ahí se juntaron. Igualmente Sarmiento, en algún momento determinado en uno de sus viajes, dijo: esta ciudad maldita, híbrida, si no es capital de la República, se va a comer el país. Bueno, en algo tenía razón, ¿no? Claro, claro. Bueno, después nos trajo una imprenta, eso no estuvo mal, de Sarmiento. Y además, en el famoso Colegio Nacional de Necochea y 9 de Julio, en una de las tantas guerras contra el López Jordanismo en la provincia de Entre Ríos, probó las primeras ametralladoras Krupp, los primeros Krupp, si no lo pronuncio mal,
con la cual para probar la primera matanza de gauchos con la tecnología más avanzada. Sarmiento es un personaje hermoso, exquisito, pero le gustaba derramar sangre de gauchos también, Sí, ¿no? sí. Bueno, Carlos, como siempre, muchísimas gracias, porque es un buen momento para recordar todas estas cuestiones. Por favor, Osvaldo, quedando siempre a tu disposición y un lindo recuerdo de los años iniciales de la ciudad, ¿no? Porque tenemos todavía mucha historia más para contar. Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande. Carlos Pipo Pistelli, que además los sábados tienen que meterse en Facebook y revisar. Carlos siempre pone el link, allí se hacen charlas a través de la web sobre historia. Y se toma un tema y es muy interesante porque muchos historiadores convergen y personas que quieren participar. Así que búsquenlo en Facebook, Carlos Pistelli o Carlos Pipo Pistelli.